contrato de hipotecar el aeropuerto. Ellos pueden hipotecar el aeropuerto. A mí me preocupó, bueno, eso es lo que nos vamos a publicar hasta ahora, ¿verdad? Pero, y tampoco vamos a hablar de cómo pueden hipotecar ahora, o lo podemos decir ahora. No. Lo guardamos también. Porque todo esto lo va a salir junto, ¿ves? Porque a mí me estuvo muy extraño que fueron al otro día del gobernador a anunciar eso, después que ya la prensa no podía pasar la conferencia en su totalidad, se fueron al otro día al registro de la propiedad a grabar las propiedades del aeropuerto. Para los efectos yo entiendo que fue eso, porque ¿a qué tú vas a registrar la propiedad cuando tú estás alquilando? Tiene derecho a hacerlo. Ok, pero entonces, cuando me dices ahora... Le van a poner, escribirle un gravamen. Pero entonces ahora, ¿qué pasa? Que me dices tú que él puede hipotecar para adelante la propiedad. Sí, por el resto. Pues eso es peligroso, porque yo nunca había visto en el diario vivir ahora ellos, como hacen con las casas, tú vas a comprar una casa ahora. Sí, pero hay que saldar la deuda vieja, no es como aquí que se quedó la deuda, ese es el problema que le iba a plantear ahora. Pero fíjate lo que tú haces, tú vas ahí mira, la casa 300,000 pesos. Ok, yo te voy a pagar los 300,000 pesos. Vas ahí y te consigue un tasador por ahí y le dice, mira, hazme un estudio de título de la propiedad esta que la voy a comprar por 300,000 pesos. Entonces te viene que la casa tiene 300,000 pesos de gravámenes. Entonces tú compras la casa, pero cuando vas al cierre, tú le dices, mira, este cheque es para este cheque es para este cheque es para este cheque es para este. Cubriste los 300,000 en gravámenes, dame el título de propiedad y tú te quedaste sin nada. Es verdad que perdiste la casa, pero también liquidaste las hipotecas. Pero el gobierno no hace eso. El gobierno se queda con la deuda y entrega las propiedades. Que lo hicieron con la telefónica. Se quedaron con todas las deudas de la telefónica. Y además le regalaron todas las propiedades a la telefónica, porque el valor residual que calcularon fue cero cuando calcularon el valor presente. Y cuando tú calculas un activo, el valor residual del activo, que es la tierra, eso no se deprecia, eso no se desaparece, o sea que hay que pagarlo. Y en el estudio que se hizo, que yo me acuerdo que yo lo evalué y lo puse de vuelta y media. Lo que pasa que el memorando de ese mío yo lo tengo por ahí, el original, pero se perdió del récord, nunca lo... ¿Y cómo es que el gobierno permite que el gobierno sea el único que puede traspasar una propiedad con gravamen sin saldar? No, se supone que no lo haga. Pues por eso le digo que eso fue un acto ilegal y nadie lo impugnó. Bueno, porque pero cuando, tú sabes... porque es el mismo gobierno haciendo la trampa. ¿Por qué tú te crees que estamos tan mal? Entonces, no estamos tan mal porque no trabajamos, y no estamos tan mal porque no sabemos o porque somos brutos. No, estamos mal porque manejamos mal las cosas. Punto. Digo, pero eso es el gobierno rompiendo la misma ley. Y como es el mismo gobierno, sí. Bueno, yo lo sé, pero digo... Volvemos al asunto que preguntamos, eso de que vamos a ir para adelante y no vamos a mirar para atrás, y los que hacen este tipo de trampas no son impugnables. No, porque es que toda esta cosa tiene en ese mundo ya sucio donde tú te metiste, ya todas las cosas tienen su precio. ¿Tú quieres que a mí se me olvide inscribir ese gravamen en el registro de la propiedad? 100,000 pesos. Mañana tiene los 100,000 pesos. Mañana se me olvidó el papelito y no sé dónde queda el registro de la propiedad, y al otro día se murió mi tía, y cuando viene a ver estoy enfermo, y pasaron los días y ya no lo puedo inscribir. Un invento que me hice, pero eso es así. Pero la supuesta, ahora digo yo que estudié Derecho Mercantil, y el asunto de que el que queda es el registro hecho y que lo que no se hizo pues no figura, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De que uno puede ir para atrás cuando alguien hace algo mal. Eso no aplica cuando es el gobierno que lo hace mal. Se aplica. Lo que pasa es que para que eso aplique, lo primero que tiene que hacer es
viabilizar la aplicabilidad, es decir, que haya alguien que haya ido a inscribir ese gravamen. A lo mejor no lo escribieron. ¿Eh? Y entonces se forma un lío, pero ya entonces ya ha pasado de siempre, ¿no? Ya los papeles están firmados. Vamos a ver cómo resolvemos, pero ya los papeles están firmados. Ok, mira, 100.000 pesos para ti, 100.000 pesos para ti, 100.000 pesos para ti. Arranca, vámonos. Y transferimos al que sabe todo otro sitio y para que se alinee y se sepa que como siga chavando se va a meter en un lío y lo metemos allá para que no hable más. Y después cuando baje la espuma voy y enmiendo hago un cambio ahí, que tiene que haber una forma de hacer otro link o liquidarlo, y lo liquidas y ya. Ya cuando nos metemos en eso, los abogados con billetes en la mesa te ponen el mundo al revés. Y en el caso de porque por ejemplo, él dijo, ya eso está firmado, pero entonces en la conferencia de prensa dijo, en las próximas horas firmaremos los papeles para mañana mismo. Claro, o sea, entonces no estaba firmado nada. Todo eso es verdad, pero todo estaba firmado. Yo en mis documentos aquí, algunos de ellos yo los tengo firmados. Sí, pero no era final. El problema es ese. El problema es que hay una serie de condiciones. Por ejemplo, es condición sine qua non que a Puerto Rico le dieran 615 millones de dólares el día que se formalizara la transacción. Y no se los dieron. ¿Ves? Entonces Moody's es el que viene, que no tiene nada que ver supuestamente en este negocio, y dice cuánto se va a dar, y todo el mundo se deja llevar por lo que dice Moody's, sí, que no está en el contrato en ningún sitio. Esta gente fueron a Moody's a decirle que ellos tenían una solución alterna por el tranque que había habido en la emisión de esta deuda. Porque mira, en la emisión de esta deuda, te voy a decir, la emisión de esta deuda se hizo completa, que aquí están los tres pagos y todo. Esa emisión de deuda se hizo en la pasada administración, obviamente. No, en esta administración se hizo ¿En enero ahora? En diciembre de 2011. Pues fue Fortuño. Sí, que no lo pudo vender después. No lo pudo porque se emitió, pero no se pudo vender, y mucho menos ahora. Y eso fue, por eso esta gente fueron a Moody's, mira, declaraste la deuda del gobierno chatarra, y ya a precio de chatarra, para yo poder levantar 660 millones, voy a tener que hacer una emisión de 2.000 millones de dólares. Pero una pregunta, en esa fecha todavía Fortuño andaba restregándonos en la cara que él había levantado la economía y dando seguille en periódicos fuera de Puerto Rico de que él era la estrella del Caribe o milagro del Caribe. Fortuño decía lo que le daba la gana. Pero ellos estaban sacando documentos donde nos daban un crédito bastante bueno. Digo, el Moody's mismo, ¿no? Todo eso se compra, ¿Tú te crees que toda esa gente que escribía desde California, desde Kansas City, desde qué sé yo, desde Minnesota, diciendo lo bueno que estaba el mercado y lo bien que le estaba yendo a Puerto Rico? Para que se copiaran todos los demás estados y él fuera Pero eso es a billetazo limpio. Nadie se pone a escribir esas cosas así. ¿Asunto a qué? ¿Y cómo es posible que en noviembre, antes de las elecciones, estábamos en las papas y en diciembre estamos arrastrados? Bueno, porque una de las dos era mentira, las dos no puede ser verdad. Pues a lo mejor las dos son mentiras, pero lo que no puede ser correcto es que las dos sean verdad. Una de las dos tiene que ser mentira, o las dos. Mira, y aquí está, mira. Sources de los fondos, fuentes de los fondos. Principal amount, 669.215.000 dólares. El premium, 9 millones. Y un swap, que los obligaron a pagar un dinero ahí que no tenía sentido, un swap de 11.300.000. El swap es el famoso seguro por si suben los intereses, cuando estamos con menos de 1% de interés. Sí.
Entonces ¿Eso mira, es en la página qué de ese en la documento? página 10 del operating, del official statement de Para la Puerto emisión de Rico, bonos. que es una emisión de bonos de Puerto Rico Infrastructure Financial Authority, no es de la autoridad de puerto, porque la autoridad de puerto la tenían cerrada, ¿no?, para el crédito, porque no querían tener más gravámenes, porque querían salir de ella. Y el Banco Gubernamental de Fomento, porque ya Moody le había dicho, no quiero más emisiones de deuda de este tipo, no te las voy a pasar, te voy a degradar. De todas maneras, los degradaron porque se pasaron de listos y emitieron 2 cartas de crédito para garantizar esta emisión. ¿Y quién la emitió? El Banco Gubernamental de Fomento. Y aquí está, ¿a quién se le va a pagar? Mira, repay loans, 435 millones de dólares. Operational and Capital Expenditure, 79.000. Swap Termination, 61 millones. Repay Government Bank, 100 millones. Cost of Issuance, 8 millones. Capitalized Interest, 13 millones. Aquí está. Y entonces lo que iban a pagar no alcanzó, porque tenían que pagar 435 y no llegó a 350. Y además hubo que pagarle al Banco Gubernamental de Fomento, y hubo que pagarle el costo de la emisión, y hubo que pagar los intereses que capitalizaron, porque no los pagaron. Eso era para neto AFI. tiene que haber sido. Eso era un dinero que iba a ir a AFI. No, ese dinero iba a ir a la autoridad de los puertos para que pagara su deuda. Correcto, esta es la deuda de la autoridad de los puertos. Pero la estaban haciendo para que fuera como a la infraestructura. Bueno, porque estaban utilizando esta corporación que se llama AFI, que no tiene dinero, pero sí tiene capacidad para emitir deuda, porque tiene activos. Y después de ahí se iban a desviar para... Y el Banco Gubernamental de Fomento iba a coger esos fondos y iba a liquidar la deuda a la autoridad de los puertos. Esta emisión se hizo, aquí está, pero no se pudo vender. No, y el discurso ayer era que habían saldado una parte de la deuda que tenía la autoridad con el Banco Gubernamental, y que por tanto ahora el banco iba a poder emitir préstamos más saludables a gente que tenía mejores fuentes de repago. El banco, mira, todo eso que están diciendo es un embuste. Lo primero que son muy flexibles para todo este tipo de cosas en las situaciones actuales. Mira, a cualquier banco donde tú sepan que tú eres gobierno y que tienes billetes y que tienes riqueza de dónde sacar, tú vienes y le dices, mira, acabo de ganar las elecciones y me he encontrado que lo que tengo allí es un disparate. Dame 3 meses, dame 6 meses para acomodarme y ver cómo tengo las cosas. Y ya te dicen que sí, no te joden mucho. O sea que si no hubiéramos pagado nada el sábado, no pasaba nada. ¿Qué van a hacer? ¿Venirnos a arrestar? Claro que no pasaba nada. Tenían que empezar un procedimiento legal que coge meses. Claro que no pasaba nada, y le iban a facilitar el dinero. O sea, en última instancia, mira, el Banco Gubernamental de Fomento tiene acceso a los Federal Funds. ¿Cuánto quiere? 500 millones. Mete la tarjeta de crédito del banco en la página de internet de los Federal Funds, y overnight te hacen el depósito de los millones que tú quieras. Pues vamos a terminar con la parte que vamos a clausurar de momento, que estamos hoy a 1 de marzo y no sabemos todavía cuándo lo vamos a sacar. Mira, esto aquí termina, porque esta parte de aquí es lo que calza con esto, que la última parte es lo de la renta. Lo único que me queda por decirte, que es una parte muy simpática, es cómo van a pagar la renta. La renta tiene el B y el C, ¿no? Te dice primero en el B, se van a pagar 2,5 millones
los primeros 5 años y 5% de la ganancia bruta entre los años sexto